Ahora les dejo y les presento a Paz Vélez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en verdad, muchas gracias por venir y a todos los que nos están viendo también. Bueno, ustedes saben, mi nombre es Paz Vélez, a mí hace mucho tiempo que me gusta mucho estudiar y he pasado por muchos distintos magísteres, distintos diplomados, para poder entender mucho sobre todo la microbiota intestinal y cómo tiene que ver con nuestro ánimo, cómo podemos mejorar como a nivel de un bienestar general. Y entre esas tesis y cosas terminé llegando al otro magíster en nutrición clínica y metabolismo, muy orientada siempre a la obesidad y al perfil psicológico de la obesidad. Sin embargo, en mi mismo magíster, que fue de microbiota intestinal, empecé a conocer las enfermedades autoinmunes y entre ellas pasó a ser una de mis prioridades la esclerosis múltiple y las enfermedades inflamatorias intestinales en general. Bueno, tengo un magíster en psicología positiva donde también se habla mucho del eje intestino-cerebro, que hoy día vamos a hablar en profundidad de ese tema. Bueno, soy diplomada en mindfulness, en nutrición clínica y especializada en nutrigenómica y nutrigenética y en nutrición ortomolecular. Cómo corregir este desbalance bioquímico. Entonces eso tiene mucho que ver con la suplementación, porque muchas veces nos suplementamos y combinamos mal los alimentos, lo que hace que estemos perdiendo plata o en exceso de ciertos nutrientes y nuestro organismo deja de sintetizarlos cuando yo le doy tan fácilmente todo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver la evidencia científica de los últimos años, ya que hay mucha información, tanto dietas de moda, nutrición para esclerosis múltiple. No hay una dieta estándar, ni para esclerosis múltiple, ni para enfermedades inflamatorias intestinales, ni siquiera una dieta mediterránea. Aunque tiene mucha evidencia científica y la vamos a ver, los principios, en el caso ahora de esclerosis múltiple y sobre todo de la neuromielitis óptica, se tiene que adaptar, porque son distintos requerimientos y cada paciente tiene distinta tolerancia y distinta historia de peso. Por ejemplo, un paciente con pesos cíclicos, el paciente que ha hecho muchos tratamientos de moda, baja y sube de peso, tiene un metabolismo un poco más deteriorado por la restricción y después el exceso. Y empieza a acumular más grasa visceral cada vez que sube. Y eso vamos a ver que sí o sí es más inflamatorio. La grasa visceral es la grasa que se mete a las cavidades, alrededor del intestino, mucho en el hígado, los que tienen hígado graso. ¿Ya? Esa es la grasa visceral, la que se metió para adentro. No teníamos más huequito para expandirnos. Entonces, la nutrición es transversal, sirve para cualquier tipo de patología si la adaptamos. Pasa que en esclerosis múltiple y en las enfermedades inflamatorias, en un infarto también, que tiene que ver con una inflamación, en una fibromialgia, que también es una inflamación, cualquier estrés del cuerpo es una inflamación. Eso es súper importante. Y la alimentación occidental es inflamatoria, más el nivel de estrés de Santiago, que también es inflamatorio. ¿Okay? Eso es importante. Y la dopamina rápida, ojo que se está estudiando esto de los celulares, mucho chat, etcétera, que es pura dopamina rápida, al parecer también puede producir el exceso de dopamina rápida, que es la dopamina falsa, por ejemplo, un like que secreta dopamina como loco, puede producir también inflamación. Todo eso está en revisión, ¿ya? Pero aquí es una herramienta terapéutica capaz de modular la inflamación sistémica, o sea, de todo el cuerpo, y la neurodegeneración. Ya está estudiada la nutrición para eso. Podemos llegar a regular el eje intestino-cerebro, que es uno de los factores modificables más potentes para frenar la progresión de la discapacidad y de la fatiga. Y la alimentación influye en la mejora de la sintomatología de cualquier enfermedad, incluida la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Lo que pasa es que todos los estudios de las otras enfermedades desmineralizantes vienen de la microbiota. No se han hecho estudios directos con ellos, con los pacientes, vienen desde la microbiota. En cambio, en la esclerosis múltiple ya tenemos las revisiones, estudios observacionales, estudios sistemáticos, longitudinales, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahora vamos a ver desde la evidencia científica todos los aspectos nutricionales que pueden mejorar la progresión y la sintomatología de las patologías de carácter inflamatorio, inmunológico y especialmente esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. ¿Ya? Y ahí siempre van a encontrar unas cosas raras acá, que son de dónde sacan la bibliografía, ¿ya? Eso, y siempre va a estar como la explicación al lado de un monito que es más molecular. Eso es importante. ¿Ustedes saben lo que es la epigenética versus la genética? Ya. Yo tengo un arma, yo nací con predisposición a la esclerosis múltiple. Pero el que aprieta el gatillo por lo general es el ambiente.
por ejemplo la dieta occidental, el tabaquismo, etc. ¿Ya? Eso es la epigenética. Yo tengo el gen, tengo la pistola, pero el ambiente es el que aprieta el gatillo. Anorexia nerviosa lo mismo. Tengo familias con abuso de sustancias tóxicas, ponte tú, este es mi antecedente genético, y yo tengo una primera relación sexual vivida como traumática, desarrollo bulimia. O familias sobrecontroladores, desarrollo anorexia. ¿Ya? Siempre hay uno que aprieta el gatillo. Son gatillantes, ¿ya? Acá hay factores comunes entre la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, pero también en obesidad se ha visto también una alteración en la microbiota, ¿ya? Como para ampliar el rango a todos los pacientes que están acá y lo que les interesa. Comparten una inflamación crónica y alteraciones digestivas. ¿Ustedes han escuchado hablar de la disbiosis intestinal? Es un desequilibrio. Nosotros vamos a hablarlo en sí, pero tenemos bacterias buenas y bacterias malas que tienen que estar en equilibrio. En nuestro colon, sobre todo, porque es donde más tenemos las bacterias. ¿Ya? Se ha visto que en estas enfermedades hay un desequilibrio entre las bacterias. O sea, las que producen ciertas sustancias, que después vamos a entrar en ellas, que son antiinflamatorias, están disminuidas respecto a las proinflamatorias. ¿Ya? Y en segundo lugar, tienen como un hoyito. Nosotros tenemos como una aduana funcional en el intestino, que deja pasar a los nutrientes y que la cierra para las cosas que no debiesen pasar, porque de aquí se va la sangre, a nuestro organismo, etc. En cambio, en estas patologías está la puerta abierta, deja pasar tóxicos y bacterias. ¿Ya? Hay mucha permeabilidad intestinal. Esas como sí lo van a encontrar como desde la evidencia. Permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal, que son desequilibrios. Entonces, la punta del iceberg es una esclerosis múltiple, es una insulinoresistencia, es una neuromielitis óptica, es una obesidad. Pero lo que está abajo, el incendio silencioso, es la inflamación. Y aparte, esto es como el wifi de tu cerebro, el intestino. Si esto está inflamado, es pura señal de alerta. Entonces sí tienen una relación directa y la vamos a ver. No solamente la alimentación. Cuando yo como rápido y no mastico, también se inflama. Es súper importante. Comer parado también. Entonces a veces nosotros nos estamos preocupando qué comemos, pero también cómo comemos. Ese vínculo con la alimentación. Entonces, tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica tiene una inflamación crónica y alteraciones digestivas base. ¿Ya? Conceptos a diferenciar: inflamación y hinchazón. Es súper importante. Hinchazón es la acumulación de aire o gas en el abdomen, retención de líquido, etc. En cambio, una inflamación es media silenciosa. Es una respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo puedo comer azúcar y no me voy a hinchar porque se absorbe directo, sube el azúcar rápido, baja rápido, porque lo más probable es que se vaya la grasa. Pero no me va a hinchar. Pero sí va a empezar a producir un daño en el intestino. Y a la vez va a estimular estas células proinflamatorias. Y además va a producir un daño oxidativo en diversos lugares. Depende de la cantidad, por supuesto, eso es importante, ¿ya? Pero en el fondo la diferencia es: yo como azúcar, no me pasa nada, pero me como una lechuga y me hincho. Te creo, porque la lechuga está dándote las bacterias buenas, está tratando de pelear con esto, y justo le quitaste el espacio de la bacteria buena, entonces no se pudo absorber, y ahí empieza. Entonces, ¿qué está pasando el día de hoy? Y esto ya es muy como personal, que hay tantas dietas de moda, por ejemplo la dieta sin gluten en esclerosis múltiple. Eso no tiene evidencia científica aún, si es que yo no tengo sensibilidad o intolerancia al gluten. ¿Ya? Y en segundo lugar, no saco nada con evitar el gluten si es que estoy comiendo otro tipo de alimentos. Primero, la base, ver cómo regulamos y moderamos esta alimentación proinflamatoria. Y en enfermedades inflamatorias intestinales está esta dieta de exclusión tan marcada como esta es la dieta. Depende mucho del paciente, ¿ya? Pero sí, el paciente con enfermedad de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica tiene más labilidad, susceptibilidad intestinal. Le caen mal muchos alimentos, eso es importante. Y acá, bueno, aquí están todas las revisiones, ¿ya? ¿Qué es la microbiota intestinal? Son microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus y hongos, que residen en el tracto gastrointestinal. Pero por lo general están todas en el colon, la mayor cantidad está en el colon.
Entonces el colon uno lo mira como a huevo, pero es un hogar importante, ¿eh? Y acá el compromiso gastrointestinal en esclerosis múltiple puede estar hasta en un 90% de los pacientes. La importancia del intestino. Y en neuromielitis óptica tiene una sobreabundancia de bacterias de Clostridium. ¿Qué me importa que tenga más Clostridium? ¿Qué es lo que nos está indicando esto? El Clostridium tiene mucho que ver con la inflamación. Lo que nos está diciendo la ciencia es que hay una alteración en la microbiota intestinal. Lo mismo pasa en obesidad, pero en obesidad es al revés, porque al parecer el exceso de consumo de malos alimentos hace que haga esta disbiosis. ¿Ya? Eso es importante. Pero todo se puede evitar la progresión también. Podemos evitar muchos síntomas de esta patología con una reeducación del sistema inmune basado también en nuestra reeducación de nuestro sistema intestinal. Entonces, ya está estudiado, una dieta baja en fibras, consumo de carnes procesadas, consumo de ultraprocesados y la dieta alta en azúcares simples sí o sí tributa a esta patología. A muchas. Ya, ¿cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? Voy a contárselo como en simple. Estaban estas bacterias, ¿ya? Y les llega ciertos tipos de fibra. Entonces, ¿qué hacen? ¡Pum! La fermentan y ¡pum! Aparece como un superhéroe, que es un ácido graso de cadena corta, que lo van a encontrar como butirato. No sé si les suena. Esta es la fuente principal de energía para las células del colon. Madura el sistema inmune, mantiene la barrera intestinal, reduce la inflamación y además estimulan células intestinales para producir serotonina. La serotonina es la estabilidad del ánimo. ¿Alguien toma sertralina, inhibidores de la recaptación de serotonina? ¿Sí? O sea, no Citalopram, ¿qué? estoy tomando sertralina. Claro, ya. Eso lo que quieren es mantener estable tu serotonina, ¿ya? Y muchas veces nosotros comemos mal, nos llenamos de fármacos, y claro, porque no estamos con nuestra principal fuente sintetizadora de serotonina. ¿Ya? Entonces ahí están en una conversación eterna el eje del intestino al cerebro. Están todo el día conversando. ¿Ya? De hecho, se ha estudiado que una mamá que se alimentó mal, esto está todo en estudio, durante el embarazo le pasa un poco de la microflora al hijo, etc. Y después el niño empieza con cravings también de estos alimentos como azúcares, etcétera, porque al parecer alterar la microbiota, esta bacteria mala quiere seguir siendo alimentada. ¿Ya? En estudio. Acuérdense que todo esto estábamos así alucinando con las nuevas cosas que estamos pudiendo aprender. Y además refuerza las uniones de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? La barrera hematoencefálica es como un casco que protege al cerebro. Tiene unas uniones estrechas para que no pasen tóxicos. En las enfermedades inflamatorias, en esclerosis múltiple y en la neuromielitis óptica, esta está como más permeable. Y para que selle esto, se requieren ciertos alimentos para que fermente esto y tener las bacterias que logren fermentar y poder producir estas señales tan beneficiosas. Y es una comunicación bidireccional. El cerebro le dice al intestino, el intestino le dice al cerebro, va así. Y además, sintetiza propirato que apaga la neuroinflamación local, que es a nivel cerebral. O sea, en Alzheimer también es importante esto, ¿no? Ya, vamos a partir con los alimentos proinflamatorios. Dice que lo odian, pero es súper importante ser conscientes de esto porque está normalizado el sobrepeso, la obesidad. Uno quiere cuidarse, come bien, pero se supone que para la gente que está a dieta, que el comer bien, pero es normal pedir pizza, pero todos quieren hacer el ayuno intermitente y el Ozempic. Entonces empieza a quedar, tenemos como una... Es súper complicado. ¿Ya? Entonces yo entiendo a los pacientes que están sumergidos en un mundo donde en 25 años más, 9 de cada 10 chilenos va a tener obesidad o sobrepeso. Ya vamos en 7,5. ¿Ya? Y hace 10 años éramos 6 de 10 con sobrepeso. Entonces estamos como así, me pongo a comer como el mundo, el locus de control se lo doy al mundo y termino como va a terminar Chile, particularmente. ¿Ya? Entonces, el azúcar simple. ¿Se acuerdan de esta barrera intestinal que era súper importante que estuviera estrecha para que no pasaran los tóxicos? ¡Pah! Le hace un hoyo. La estimula, la permeabilidad intestinal. La grasa, ¿se acuerdan de estas bacterias que habían las buenas y estaban las
que no eran tan buenas, porque tienen que estar en equilibrio, ya le vamos a decir malas para hacerla más simple ya. Entonces hace más disbiosis intestinal, las grasas saturadas, ¿ya? Por ejemplo, entonces yo tengo una dieta occidental basada en azúcares, grasas saturadas, pocas fibras, sedentarismo, etc. Ya las tengo todas, me mandé all in. Entonces, y además tengo esclerosis múltiple, por ende tengo esta permeabilidad intestinal. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué se hacen más intolerantes al gluten? Porque con esta permeabilidad intestinal, por ejemplo, yo le pongo un alimento rico en gluten, tiene proteínas súper potentes, el gluten es una proteína difícil de digerir. Entonces no se puede digerir completa y ¡pum! Se pasa al torrente sanguíneo. Y estimula el sistema inmune, que es como un Pac-Man, y eso hace que el sistema nervioso central reciba tóxicos como opioides, entonces que produce ese letargo. Pero no es el gluten el principal problema, como ya vimos. ¿Sí? Las personas con neuromielitis óptica, la sal. Y no es solo, es que la gente, ojalá que no nos quedemos con la idea, por ejemplo, ni de eliminar el gluten de buenas a primeras, ni segundo sacar el salero a la mesa. Porque lo más importante es lo otro. Yo me puedo hacer un chop suey en la casa y va a tener un 15% del sodio que tiene el chop suey al chino. ¿Ya? Es lo procesado, lo ultraprocesado. ¿Ya? Entonces yo el salero lo dejaría. El tema es lo otro. ¿Ya? Yo no me iría en detalles, yo me iría al macro. Los embutidos, las papas fritas, todo lo ultraprocesado. Que el problema del ultraprocesado es que es lo rápido. Y en este mundo nos está faltando tiempo para cuidarnos. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para muchas cosas, pero no para cuidarnos. ¿Ya? Entonces, hay ciertas, estos son enzimas, ¿ya? Que se activan en el ambiente salado. Entonces, hacen más fuerte estas células patogénicas que efectivamente atraviesan la barrera hematoencefálica, el casco protector, y ¡pum! Produce esta lesión neutrofílica en la neuromielitis óptica. O sea, todo se exacerba. Acuérdense que la neuromielitis óptica es más agresiva, es una inflamación más agresiva que la esclerosis múltiple. Localizada, pero más agresiva. Y si yo estoy consumiendo... ¿Ustedes saben lo que es la presión arterial? Así como para simplificar más aún. Ya, la fuerza con que le pega mi sangre a las arterias. Si yo consumo más sal, más sal, se aumenta el volumen sanguíneo porque retiene líquido. Entonces le pego con más fuerza a las arterias. Entonces empieza a pasar que el exceso de sal y esta hipertensión, esta fuerza excesiva con que mi sangre le pega a mi arteria, empieza a dañar más aún las atrofias cerebrales de los pacientes con esclerosis múltiple. Y además, fuerza mucho a las mitocondrias. Y las mitocondrias, recuerden que requieren energía en la esclerosis múltiple, la ATP, ¿no? O sea, están carentes de esa energía. Las fuerza mucho, entonces empiezan, cuando algo se rompe o se estresa en el organismo, genera lo que se llama el radical libre. No sé si les suena, los radicales libres. Por eso se escucha tanto el antioxidante, porque el antioxidante como que le hace como el peso al radical libre. Y ahí está, se hace un riesgo acumulado en la esclerosis múltiple. Y en toda la sintomatología de la esclerosis múltiple muy común, la vejiga la hiperactiva, el exceso de sodio, produce aumento de urgencia y frecuencia urinaria. En el fondo, la temperatura corporal también aumenta esa sensación de calor, la sensibilidad al calor, y la fatiga y la retención de líquido, los pies pesados, etc. Pero no el salero en la mesa, es los ultraprocesados. ¿Ya? Eso es importante. Vámonos a lo importante, a lo más complicado. Entonces, aquí se empezaron los estudios, hace mucho tiempo atrás se empezaron a estudiar los tratamientos con esclerosis múltiple a nivel dietoterapéutico. Con el doctor Swank, no sé si alguien lo ha escuchado, pero él hizo un estudio longitudinal, o sea, siguió eternamente a los pacientes. No fue como, esta dieta, chao. No, lo siguió, le hizo un seguimiento. 34 años lo siguió. Y los que redujeron la ingesta de sal respecto a los procesados y las grasas saturadas, que son las de las carnes rojas, todo lo saturado, lo que es grasa, que es sólida en temperatura ambiente, saturado. Eso es importante. La mantequilla, margarina. ¿No? Y en el fondo se dieron cuenta que los pacientes que restringieron la ingesta de grasas saturadas mostraron tasas significativamente menores de recaídas y progresión de la discapacidad en comparación con aquellos que consumieron más. O sea, así de estudiado está. Y además hubo una correlación directa
entre el consumo alto de grasa saturada y la mortalidad relacionada con la esclerosis múltiple. Ok, pero según lo que hemos aprendido, si tengo queso en la casa o tengo un donut, ¿qué voy a preferir? Los dos podrían decir saturados, pero ¿qué voy a preferir? El queso, ¿no? O sea, en el fondo mal menor. Ah, no, el mal menor, eso ya, el mal menor, ¿o no? Buscamos el mal menor. Buscamos el mal menor. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque la gente que no quiero decir la gente, pero es muy común con todas las dietas de moda y todo, que yo evite, no, es que yo no, porque, pero caigo en esto, pues no, yo no como arroz porque tiene muchos carbohidratos y eso engorda, no quiero esa palabra, pero caigo en el donut después de comer eso porque me quedé sin carbohidratos y necesito energía. ¿O no? Es muy común. Eso es importante, ¿ya? Y aquí lo que siempre le hablan del índice glicémico, se los quiero explicar un poco, para que vean que tiene que ver el azúcar simple con la inflamación, ¿ya? Porque se puede combinar esto para que no pase tanto esto. Y eso va a ser su pregunta. Ya, por ejemplo, yo llego después de la pega, me voy a un carrete de los compañeros, me pasan algo para tomar, alcohol, por ejemplo, ¿ya? O puede ser un dulce, etcétera, muchas horas sin comer, no alcancé a almorzar porque tenía una reunión, entonces mi jefe que se puso latero y salí tarde, tenía otra y me agarré y me comí un chocolate, ¿sí? Entonces yo llego, pum, y me pasa esto. Sube el azúcar rápido y muy alto, el cuerpo no puede tener tanta azúcar. ¿Tan alta el azúcar? No, yo la tengo que meter a algún lado. ¿Y dónde creen que la meten a no ser que vengáis de correr el Ironman o de jugar un partido de fútbol de 2 horas? A la grasa, ¿no? Dicho sea de paso, no es mal dato ese, después de hacer mucho deporte, si yo tengo muchas ganas de dulce, tal vez ese es el momento. Porque hay un pedacito que se puede ir al músculo. ¿Ya? Les tiro el dato de andar con la regla, ahí lo tienen. Es que si yo hago deporte muy exacerbado, fuerte, en el fondo tengo los canales del músculo abiertos, necesitas reponer, pues, generar músculos, romper una fibra y reponerla. No estoy diciendo que coman dulce, ¿ok? Quiero que dejarlo súper claro, pero parece que les interesó ese dato, ¿ya? Entonces, en el fondo yo vengo con esa demanda, tengo estos canales abiertos durante 2 horas, entonces si yo le pongo una proteína, por ejemplo, y le pongo un dulce, este dulce como que va a empujar a la proteína para dentro del músculo y un poquito va a entrar con él. Eso sería como, ya, pero eso es un dato freak, porque la gente dice, ¿cómo este dulce y me voy a hacer deporte? Tendría que caminar de aquí a Melipilla para comer dulce mismo. ¿Ya? O sea, no es... ¿Ya? Entonces, te sube el azúcar rápido y después te baja muy rápido. Y sobre todo con los alimentos que mezclan azúcares simples con grasa, como la pizza. A los insulinos resistentes, a los diabéticos, le hacen ¡pa! ¿Ya? Sí, como que de la nada les baja el azúcar. Y les baja tanto el azúcar después que quieren comer más dulce, pues obvio. Fíjense, pasaron una nada, bajó. Entonces después que nadie se queda satisfecho, nadie se da un atracón de huevo, porque al huevo no le pasa esto. ¿O no? A esto no le pasa eso y sube. ¿Ya? Entonces ahí empieza la fatiga. Subió tan rápido, bajó rápido, entonces más fatiga. ¿Ya? En el fondo, a nivel como más técnico sería así. Como el azúcar simple, que al final igual puede ser un plato de tallarines también, pero si tengo un plato de tallarines y un donut, ¿qué elijo? El plato de tallarines. ¿Con qué lo combino para que no suba tanto el azúcar? Con ensalada. ¿Con qué más? Ya, la salsa de tomate, el licopeno, súper bueno. Y una proteína, la proteína le abre el canal al músculo. La proteína sensibiliza la insulina. ¿Ya? Yo creo que nos dejaron la embarrada con eso, no combinen carbohidratos con proteínas. ¿Se acuerdan que hubo un momento que algún random dijo eso, no? Sí. Que tantos tratamientos que han pasado. Sí, es súper fuerte. Es súper fuerte, ahora que lo pensé. Ya. Entonces, está el pic glicémico. Sube el azúcar rápido, llega a un pic, ¿no es cierto? Entonces, como no puede haber tanto azúcar en la sangre, sube la insulina, porque la insulina es la que agarra el azúcar y la mete a algún lado, porque no va a quedar ahí en la sangre. ¿Ya? Y al subir así la insulina, y sobre todo los insulinos resistentes, ¡pum!, sube la inflamación. Y ahí está. Por eso la insulina resistencia es de carácter inflamatorio. La obesidad es una enfermedad de carácter inflamatorio de forma moderada. Leve a moderada, depende del grado de inflamación. Si además tengo insulina resistencia, se van sumando.
Entonces ahí está. ¿Cómo vamos? Bien. Ya. Vamos a salir Pero todos. bien. No vamos a comer nada. No, pero si viene la semilla, pero si viene todo esto viene con soluciones, la primera parte es que sepas lo que pasa en Buen nuestro día. organismo. Es fuerte cuando te hacen consciente de las cosas, ¿o no? Sí, la otra vez yo fui consciente de un error grave que estaba haciendo con mi cuerpo y me dolió, pero me sirvió. Me dolió, pero me sirvió. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué error? Ya, si lo cuento al final. Porque tuve que hacer un protocolo yo, en ese caso lo hice todo el fin de semana, un protocolo 100%, bueno, que hay que adaptarlo, pero me auto hice un protocolo así 100% como detoxificador y de disbiosis y todo. Yo pensé que iban a usar la abstinencia. Oye, la pregunta. Bueno, todos somos humanos. Ya, acá está el exceso de grasa corporal. Antes se pensaba que la grasa era como inerte, como que no hacía nada, pero sintetiza hormonas. Por eso a las niñitas se les altera la regla cuando son obesas. Por eso las personas con obesidad tienden a tener más alteraciones de la regla. ¿Ya? Entonces, es proinflamatoria, produce esta disbiosis intestinal, que en esclerosis múltiple ya habíamos visto que ustedes no estaban, que era muy común y se da en el 90% de los pacientes estas alteraciones gastrointestinales. Esta disbiosis se produce un desequilibrio en las bacterias buenas y malas y se produce estollito, que era la permeabilidad intestinal. ¿Ya? Y se inflama todo el sistema. Se desregula el sistema inmune. ¿Se acuerdan que los obesos fueron de los primeros en vacunar el COVID? Sí. Y ahí la razón. ¿Ya? Y acá hay otra cosa que sí va orientada, sí o sí, a esclerosis múltiple, neutropenitis óptica, que es la leptina. Esta parte es clave, ¿ah? Porque es entretenida, ¿verdad? Nosotros tenemos las células de grasa que sintetizan ciertas cosas, entre ellas la leptina, que es la leptina dice como para de comer, señal de saciedad. Ante eso, una persona obesa debería tener más hambre o menos, si tiene más grasa. O sea, la grasa sintetiza una cuestión que se llama leptina. Menos hambre porque hay más leptina. Hay más leptina ya. El tema con la obesidad es que la leptina satura el sistema, es mucha. Entonces produce sensibilidad, como se hace insensible a la leptina. A lo que voy como nutricionista, uno tiene que saber que una persona con exceso de grasa va a tener más hambre. Listo, fin. Hay que alimentarlo. ¿Ya? Eso como para porque es una cuestión de que se produce una insulino, Incluso una puede ser leptino muy resistencia. peligroso que una persona en ese estado deje de comer o... Es que ahí les voy a mostrar lo que pasa. Y sobre todo si tiene esclerosis múltiple. Eso es más peligroso. Y les voy a explicar. Bueno, el exceso de leptina estimula ciertos linfocitos, células del sistema inmune, que ¡pam!, que hacen el daño en la mielina. Mielina es la que recubre el... ¿sí? Ya, ¿qué es una célula de grasa? Por eso termino de mortificarlo. Ya. Yo subo de peso. Es que ahí depende si yo soy chiquitito con sobrepeso hace mucho tiempo o si subí de peso de grande y por sedentarismo y dejar de y mala alimentación. Ya, si distintas las células grasas que yo vengo trayendo. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, en el fondo, yo subí de peso. Entonces, pum, las células grasas se agrandaron. Y si se dan cuenta, los pobres cablecitos estos que alimentan a la grasa, que es un tejido, que lo queremos mantener vivo, están ahí como todos así achurrascados. Entonces aquí empieza, es como que colapsar el sistema y la célula es como que empezar a traer el sistema inmune. Vengan para acá, sé que ayuden. Tengo algo, está pasando algo. Es como, todo esto estrés para el sistema siempre va a ser como piensen, me clavé un cuchillo. ¿Qué es lo primero que pasa? Todo el sistema inmune para acá, todos para acá. ¡Pum! Hacemos un huevo para que empecemos a reparar entre todo el daño, ¿ya? Piénsenlo así. Entonces, así eso empieza a generar con estas células grasas. Y ahí empieza la insulinoresistencia. A lo que voy es que ya desordenó el sistema inmune. ¿Ya? Entonces, la conclusión es, primero, de la primera parte, el exceso de sodio se asocia a una enfermedad más activa y mayor carga de lesiones en la esclerosis múltiple y neuromyelitis óptica. La dieta occidental alta en sodio, grasas saturadas y azúcares produce 3,95 veces más riesgo de sufrir un brote. Los pacientes con una dieta rica alta en grasas, carbohidratos refinados y baja en fibra tienen un mayor riesgo de recaída clínica y el peso corporal excesivo aumenta los niveles de inflamación en el sistema nervioso central.
en un paciente con esclerosis múltiple. ¿Ya? Ahora vamos a los buenos. Después de acá está la fibra soluble, ¿ya? El primer alimento antiinflamatorio, ¿ya? Le voy a explicar por qué se llama soluble. Soluble significa que es soluble el agua. Cuando yo como este tipo de fibra, que vamos a ver en los alimentos, es como que yo comiera a la avena ponerle agua y que genera este gel. Por eso también es importante la hidratación. Ojo ahí que la gente mira huevo la hidratación, y la hidratación piensa que hace hidrólisis de grasa. Hidro, agua, lisis, ruptura. Grasa, grasa. O sea, es importante. Entonces, este gelsito se queda pegado acá. ¡Pum! Acá se absorbe los alimentos, ya en esta parte. Se queda pegadito, entonces empieza a pasar que no se puede absorber rápidamente ni la glucosa, ni la grasa saturada. Y de hecho un porcentaje se va. ¿Ya? Y además alimenta las bacterias beneficiosas, que eran las que antes no producía, las que teníamos que aumentar. Entonces, ante eso, la pregunta de qué hago si me quiero comer un dulce, ¿cuál sería la respuesta? Ante lo que anda. ¿Qué? Fue como una avena primero. Ya, se quedaron con la avena como ya, es que no era solamente. Ya, vamos acercándonos, ¿no? Ya, Un vaso de agua. ya, después perfecto, vamos acercándonos. La proteína. Proteína. Ya, la que se le ¿por qué se olvidan de la pobre? ¿Por qué a gente no le gusta? Ya, entonces ya acá tenemos alimentos ricos en fibra soluble. La avena, las manzanas, especialmente con cáscara, los cítricos, zanahorias, plátanos, semillas de chía. Entonces la gente, no, es que yo no como zanahoria porque tiene azúcar. Ya, pero tiene 1000 otras propiedades. Y no es que tenga azúcar, tiene más azúcar que la lechuga. ¿Ya? O sea, no es que no tenga, ¿ya? Entonces es súper importante porque nos han asustado con muchos alimentos que en verdad necesitamos a nivel de equilibrio. Así que yo entiendo a los pacientes. Después a las preguntas. Entonces, y acá está la insoluble, que es distinta. Ya que tienen más problemas los pacientes con esclerosis múltiple y con enfermedades inflamatorias intestinales. Pero es porque la toleran peor, nada terrible, ¿ya? Pero les pasa mucho menos a esclerosis múltiple que a otras patologías. La fibra insoluble no es soluble en agua, entonces ¡pum! Arrastra, limpia, desintoxica, mejora el estreñimiento, acelera el tránsito gastrointestinal. Entonces también es clave para limpiarnos, ¿no? Y acá está el brócoli, la zanahoria, la verdura de hoja verde, la espinaca, la acelga, el cale, yo se los dejo destacados porque están súper buenos. La semilla y los frutos secos, pero después vamos a ver qué pasa con la semilla y frutos secos cuando personalizamos, ¿ya? Porque no puede comer eternamente porque son poco saciadores. ¿Ya? Uno puede comer eternamente, sí, son calóricos, poco saciadores. Es una de las razones por la cual empieza a rebotar el bypass gástrico, porque no, comer saludable no significa comer para bajar de peso. Eso es súper importante. ¿Ya? Aunque es muy distinto una obesidad por exceso de alimentación saludable, porque puede producir, que una obesidad por exceso de McDonald's. El con exceso no va a tener infarto o el miocardio, el otro sí, son dos tipos de grasa. A los niños con lactancia materna se han dado cuenta que pueden tener obesidad, pero no les dicen, no, ya se va a regular solo. En cambio, si hay un niño alimentado con fórmula, con obesidad, no, le fraccionamos las comidas, aumenta el líquido. Entonces es distinto, ¿o no? ¿Te hace sentido? Un zumo, que es igual de obeso que muchos obesos, no tiene ni una enfermedad metabólica, porque hace por todo el día. Entonces, distintos tipos de obesidad. Perfecto, y acá está el omega 3, ¿no es cierto? Contenido en el pescado graso, salmón, sardinas, anchoas, caballa, atún, aceites vegetales. El tema es que en esclerosis múltiple necesitamos una dosis terapéutica. Piensen que 200 gramos de salmón tendrán de 300 a 500 EPA de HA, ¿ya? Y se llegan a necesitar dosis de 2.500, de 3.000 en esclerosis múltiple, diarias. Imagínate cuánto salmón. ¿Ya? Eso se lo come 2 veces a la semana. Entonces la importancia de la personalización. ¿Ya? Y acá, ¿cómo elegimos este omega 3? Porque tenemos, se han dado cuenta que tiene como, el omega 3 tiene como familias. Tiene el EPA y el DHA. Ya todos pertenecen a esa familia. El EPA es un antiinflamatorio potente, ¿ok? Para la inflamación sistémica. Por eso el infarto con el miocardio también se usa, porque es una inflamación. Además regula el colesterol y 1500 cosas. El DHA es la estructura cerebral, como que protege esta barrerita. ¿Se acuerdan de la barrerita?
Entonces las recomendaciones de los expertos es que si vamos a buscar un omega 3, un fish oil, que sea a favor del EPA 2:1 respecto al DHA, o 3:1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso es importante? Sí. Entonces, ¿se han dado cuenta que le hablan del omega 3, del omega 6, del omega 9? Y uno llega a la farmacia y quiere un omega 3, ya, pero mejor te vendo un omega 3 que tiene omega 6 y tiene omega 9. Sí. Ya, perfecto. Pues bien, son distintos los tres. ¿Ya? Los que tienen el efecto biológico antiinflamatorio e inmunomodulador, los tenemos como el omega 3 y el omega 9. El omega 9 nos contiene el aceite de oliva. Y la administración de aceite de oliva contribuye a la reacción de la actividad inflamatoria en enfermedades. Por eso es tan básico en la dieta mediterránea. Pero el tema es que no es todo aceite de oliva nomás, porque estas cosas hacen efecto sobre un patrón alimentario correcto. ¿Ya? Eso es súper importante, porque a la dieta mediterránea le agregaron el aceite de oliva, le agregaron el fruto seco, porque tenía un patrón alimentario ya correcto. ¿Sí? Y acá está el omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. ¿Ya? Lo tienen los aceites vegetales. Es que este gallo del Bayer, ¿cómo se llamaba? Javier Miranda, que sería como ese viejito que tomaba ese aceite. Ya, Sí. es que en esos tiempos no había el desequilibrio que hay ahora. Que siempre decían que tomara el aceite maravilla, porque no había, allá en esos tiempos no había desequilibrio y necesitamos una cantidad de omega 6 y de omega 3. El tema es que ahora todos los procesados tienen mucho omega 6. También tienen los aceites vegetales, las comidas congeladas, las preparadas, las ramitas, papas fritas, dulces, masa, mayonesa. ¿Ya? Entonces, lo óptimo es que nosotros comamos 1:1 de omega 3, omega 6. ¿Ya? O máximo 4:1 de omega 6, 4 omega 6, 4 gramos de omega 6 por 1 de omega 3. Ese es el máximo. En Chile se come 10 es a 1 o 25 es a 1. Entonces yo puedo, sí, tener 1.000 millones de cápsulas de omega 3, pero ¿qué hago el resto del día? Porque puedo estar haciendo esto. Ellos compiten, el omega 3 y el omega 6 como que por una enzima, ¿cachai? Entonces acá está el constructor, que sería el omega 3, y el omega 6 el demoledor, entonces no hay suficiente, no está limpio para que él pueda construir el edificio, porque compiten por las mismas herramientas. Ok, especias. Súper bien el jengibre, la cúrcuma, etc. También son base de la dieta antiinflamatoria. Pero en esclerosis múltiple tendríamos que comer mucha cúrcuma, 7 bolsas, para tener el efecto de dosis terapéutica. Una cosa es la dosis recomendada, dosis diaria. Yo te recomiendo comer 500 miligramos de omega 3. Y otra cosa es la dosis terapéutica. Y yo en esclerosis múltiple necesito dosis terapéuticas, que tengan efecto terapéutico en el paciente. Y en neuromedicina óptica. ¿Ya? Entonces, ahí depende y ahí se personaliza, de 500 a 1000 miligramos, por ejemplo, según el caso, según el estudio. Por eso ahí se dan los suplementos. El cacao es ideal y yo siempre agrego es que el maqui tiene mucho